De regreso a Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural, con los naturópatas licenciados Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera y doctor Norman González Chacón. Qué bueno que usted está con nosotros. Síganos en estas informaciones. Revelan el peligroso efecto que produce el consumo de carne roja. Ese es el titular que nos proviene de RT Sepa Más y que se refiere a un estudio, como bien dijo el doctor González, publicado en el Journal of the American Society of Nephrology. Y es un estudio reciente y producido por la Universidad Nacional de Singapur. Cuando me fui a la pausa, estábamos hablando de que los investigadores estiman que la sustitución de una porción de carne roja a la semana por una fuente de proteína diferente reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad renal terminal en un 62%. Y como que me preocupó la lógica que ese párrafo sigue. O sea, vamos a sustituir una fuente de proteína por otra fuente de proteína. Quiere decir que el problema no es la proteína. Es la carne. Es la carne. Si la proteína viene por otra fuente, entonces no es problema. Pero fíjate que interesante esto, que con reducir una porción se reduce un 62%. Ahora, si reduce dos porciones. Oye, se reduce un 62% la enfermedad renal terminal. O sea que si quisiéramos terminar con la enfermedad renal terminal, entonces lo que habría que reducir y eliminar es la ingesta de carne. Las dos porciones. Sí, porque fíjate, si con una porción se reduce un 62%, la enfermedad terminal, si terminamos con la ingesta de carne roja, terminamos entonces con la enfermedad terminal de riñón. No habrían enfermos renales, claro. Según se desprende de este mismo estudio. Entonces, eso es algo, eso que tú acabas de decir es algo que tiene que estar en la mente de la persona que, habiendo ido a su médico, está en riesgo de diálisis. O sea, su condición de insuficiencia renal pudiera fácilmente llevarlo a tener que dializarse dentro de poco tiempo. Por eso es que solamente reducen. Por eso, pero ese paciente debería de tomar nota de lo que tú acabas de decir y eliminar por completo aquella fuente o fuentes de proteína que pudieran poner en riesgo su salud aún más y llevarlo incluso a una condición terminal donde pueda depender solo de diálisis o de un trasplante para mantener. Mira la lámina 5, como dice, la lámina 5, señor director, si es tan amable. Dice, en la actualidad, el segundo párrafo, en la actualidad los médicos recomiendan a estos pacientes reducir el consumo de proteínas para retardar la progresión de la enfermedad renal terminal. Reducirla, fíjate, para retrasarla. ¿Por qué no se recomienda eliminarla para que no lleguen a la enfermedad terminal? Sin embargo, fíjate, para sanarlo al paciente. Exacto. Sin embargo, el papel de las diferentes fuentes de proteína en el desarrollo de la enfermedad no se ha investigado. Por eso es que solamente se retrasa, porque no se ha investigado el papel de las demás proteínas en esta enfermedad. La investigación existe. Yo dije que John Hopkins la hizo, el doctor Walter Mackenzie en John Hopkins la hizo y tiene las conclusiones. Lo que pasa es que ellos no le hacen caso. Doctor, es que yo tengo problemas con las informaciones periodísticas. Según se dan, tengo problemas y me voy a explicar. Si se tratara de un candidato político, de dos candidatos políticos, y resulta ser que uno de los candidatos políticos se hace una encuesta, está bien adelante en una zona geográfica, si es en Estados Unidos, digamos, en un estado, entonces ellos dicen, caramba, ¿cómo se en los demás estados? Si tiene esa fuerza política en este sitio, vamos a analizar por qué está en esta fuerza política y lo extrapolan para ver cuál sería el efecto en otro. Aquí tenemos un estudio que está asociando, que está vinculando el consumo de la carne roja a la insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo, por qué esto no le sirve de vector? Y decir, bueno, ¿y qué pasaría si se deja de consumir esto? O sea, no hay esa inquietud. Entonces, tímidamente se dice, reduzca y eso retarda la insuficiencia renal. Pero es que es una lógica elemental. Lo que pasa es que no les es lógico recomendarle a los pacientes, ni les es conveniente recomendar a los pacientes eliminar toda la carne. ¿Por qué? Porque número uno,
los pacientes se sanarían y no llegarían al diálisis, número 1. O eso es lo que parece que están dando a entender. Número 2, parece que aquí en este mundo en que vivimos, donde la gente se ha acostumbrado a comer carne, no es simpático para nadie recomendar o que le recomienden dejar totalmente de comer carne. Sin embargo, nosotros bajo las premisas de los principios bioéticos de la medicina natural, nosotros llevamos 40 años recomendándole a la gente eliminar las carnes, y todo el que elimina las carnes ve un beneficio considerable en pro de su salud, no importa la condición que padezca. O sea, y voy a aprovechar la oportunidad para especificar que uno de los principios fundamentales de la medicina natural es eliminarle el no comer carne, el eliminarle la carne a los pacientes, que tu alimento sea su medicina. Mira, un cadáver nunca puede ser la medicina, un cadáver nunca puede sostener la vida de forma saludable, y por eso es que nosotros, dentro del mandato divino de no matarás, y haciendo base en el principio hipocrático de que tu alimento sea medicina, no podemos recomendar carne, y por eso es que vemos los efectos que vemos en los pacientes y el beneficio que vemos, precisamente porque una de las cosas que enferma a la gente es comer carne. O sea, no es tanto la suplementación, no son tanto los remedios que se le dan, sino el hecho de dejar de comer carne. Ya tú lo ves que empiezan a desinflamar, mejora su función digestiva, no necesitan fibra. Doctor, y me gustaría hacerle una pregunta. O sea, se asocia la insuficiencia renal. Para que llegue el estado de insuficiencia renal, ¿pasaron otras cosas? Claro, antes de que haya insuficiencia renal, mira, a esa persona le aumentaron los niveles de creatinina, que son desechos que el cuerpo tiene que eliminar efectivamente de los riñones. Aumentaron los niveles de ácido úrico, que es otra sustancia que afecta. Eso solo lo produce la carne roja. La carne y todas las fuentes de proteína de carne acidifican la sangre, inflaman la sangre, inflaman el sistema, crean desequilibrios de los líquidos en el cuerpo. O sea, es sabido que la gente que no comen carne duran más y padecen menos enfermedades crónico-degenerativas que los que comen carne. Lo que pasa es que no le conviene a la industria comercial, no le conviene a las economías desde el punto de vista de los intereses de los que producen carne y de los que venden carne y de los que sostienen la operación de negocios a base de carne, que este tipo de información llegue a la gente. Pero sí les convendría a la economía, por ejemplo, de todos los ministerios de salud, trabajar con pacientes y que la gente no comiera carne, porque tú sabes todo lo que se economizarían los países en los presupuestos de salud si la gente dejara de comer carne. Mira, hay gente, yo tengo pacientes que desde que dejaron de comer carne no tienen que hacerle ningún tipo de gasto a su plan médico, no tienen que hacerle ningún tipo de gasto a su plan médico, no han tenido que ser hospitalizados ni una sola vez, precisamente porque le bajó la inflamación, resolvieron el problema, se resolvió la hipertensión, se resolvió la diabetes. O sea, fíjate todos los beneficios que conllevaría el que la gente deje de comer carne. Sin embargo, fíjate todavía cómo el sistema insiste en que se coma carne, precisamente porque el negocio de la carne es bueno para los que producen carne, pero también es bueno para los que dependen de darle servicio a los que se enferman por comer carne. Pero esa información solamente llega a las personas que están orientadas hacia la medicina natural. Por ejemplo, hacia las personas que ven este tipo de programas. Porque cuando los diferentes medios en el mundo entero tienen la oportunidad de hablarle claro a la gente, como han pretendido hacer estas personas aquí en cierta medida, que han comenzado a hablarle con cierta claridad a las personas que tienen acceso a este tipo de información, pero después se encuentran con comentarios como el que aparece en la lámina número 5, ahí en el segundo párrafo, señor director, donde luego de decir que en la actualidad los médicos recomiendan a estos pacientes reducir el consumo de proteína para retardar la progresión de la enfermedad renal terminal, dice, sin embargo, ahí está el sin embargo de siempre, en este tipo de noticias, el papel de las diferentes fuentes de proteína en el desarrollo de la enfermedad renal no se ha investigado. ¿Ves? Y dice que los nefrólogos singapurenses son los únicos que han dado el primer paso en esta dirección, cuando los naturópatas llevamos décadas hablando acerca de este asunto. Entonces, este tipo de noticias, este tipo de párrafo confunde a las personas que están allá afuera leyendo este tipo de información.
como cuando se presenta a través de los medios de comunicación, de otros medios de comunicación. La gente ve la noticia, la gente dice en la mente, oye, pues entonces tengo que hacer unas modificaciones en mi estilo de vida, pero después en la misma noticia te dicen, sin embargo, esto no es concluyente, y la gente dice, pues entonces no hay que prestarle tanta atención al asunto. Entonces siempre vivimos en esto, es un ciclo vicioso. En el que la gente se engaña en ellos mismos, porque fíjate que en estos aspectos, cuando tú tienes nociones de que hay algo que hace daño, tú tienes la responsabilidad personal de investigar y de tratar de descubrir qué es lo que está haciendo daño y cómo tú puedes evitar ese daño. Pero en estos casos, la gente, por el placer de comer carne y los que se benefician de eso, por el beneficio, pues se hacen oídos sordos a una realidad que todos saben internamente que existe. Y en el caso, por ejemplo, de los artículos que te mencioné, de los estudios que hizo el doctor Walter Mackenzie, los empezó a hacer en el año 95 y publicó en el 97, los dio a conocer a todos los journals de nefrología. Por lo tanto, todos los nefrólogos de esa época que estaban practicando en ese año recibieron esa información, se dieron cuenta que para evitar el diálisis podían hacer un cambio en la alimentación de los pacientes, eliminándole las carnes y el pescado, la leche y los huevos. O sea, ¿qué ocurre? Que después que él publica ese artículo en los journals de nefrología y se da a conocer esta información al mundo entero, ¿cuántos le hicieron caso y cuántos están practicando esos resultados de esa investigación? Lo engavetaron. Porque sencillamente no les conviene cerrar los sistemas de diálisis. Lo que les conviene es seguir aumentando precisamente los pacientes de diálisis para de esa manera aumentar también los beneficios que ellos reciben de esa clientela. Bueno, amigas y amigos, tenemos que pausar, pero Salud en Mesa Redonda continúa, no se retire.